Y bueno, continuamos y para todos los que quieren saber un poco de hongos, ya saben que hemos escuchado miles de cosas, pues para eso tenemos a nuestras expertas el día de hoy que nos van a hablar un poquito de una exposición que va a haber y le doy la bienvenida a la maestra en ciencias Marlene Gómez Peralta y a la bióloga Enriqueta Méndez. ¿Cómo están? Muy bien, Gracias. buenos días. Gracias. A ver, cuéntenme porque estoy viendo un programa de una exposición de hongos. Primero, pues cómo está esto del estudio de los hongos, porque sabemos que en una parte de la biología pues lo estudian. Bueno, pues los hongos son organismos muy interesantes y que hay mucho que conocer y aprender de ellos. Son muy enigmáticos, llaman muchísimo la atención y generalmente toda la gente los relaciona pues con los honguitos de los pitufos, de los duendes, de las hadas y pues tiene algo que ver con todo esto. La intención de las exposiciones de hongos es que el público, que la sociedad en general, pueda saber un poco más de ellos, derribar algunos mitos que tienen de que si todos los hongos son tóxicos, de que cuáles se pueden comer, si es cierto que si toco uno, que si lo huelo me voy a intoxicar. Entonces, esa es la idea de la exposición. Ok, hemos visto que se ha hablado mucho de hongos, pero no sabemos cuáles existen alrededor de nuestra ciudad. ¿Ustedes van a tocar este tema? Sí, en Michoacán más o menos tenemos las cuentas de unas 600, 700 especies. En la exposición se exhiben los que en este tiempo están fructificando. Los hongos siempre están abajo del suelo o dentro de los tejidos de animales, de plantas, pero solo en este tiempo de lluvias vemos sus cuerpos fructíferos, que no es todo el hongo, lo demás sigue ahí enterrado. Y en este tiempo más o menos unas 100, 200 especies podemos ver en exhibición, en fresco. Eso es lo llamativo de esta exposición. Ok, Enriqueta, cuéntanos un poquito de esta exposición, cómo surgió, además de que pues queremos informar a las personas, cuéntanos por qué surgió y cómo se pusieron de acuerdo, porque es la primera vez que se hace o ya tiene tiempo que la hace. No, en este caso, esta exposición, ya estamos en la 33, número de exposición. Esta nació en la Facultad de Biología y primeramente se estuvo exponiendo en el zoológico, en el parque que tenemos aquí en Morelia. Después se fue a varios lugares, estuvo en el kilómetro 23 porque es una región muy importante en cuanto a la diversidad de hongos y pasó a ser a las instalaciones del Museo de Historia Natural. Ahí hemos hecho varias exposiciones junto con la Facultad de Biología, que tenemos un gran apoyo para su identificación. Y en este caso tenemos, este es el segundo año con que la llevamos a una plaza del centro de Morelia. En este caso este año va a ser en la Plaza Benito Juárez, ahí los esperamos, el día 7 de julio, va a ser la inauguración a las 12 del día y va a haber una conferencia muy importante, hongos más allá de los mitos. Va a ser a las 4 de la tarde porque tenemos también esa idea de que los hongos si los tocamos ya son tóxicos, ya nos podemos envenenar, entonces hay muchos mitos alrededor de los hongos, por eso las conferencias que estamos invitándolos a que vean los hongos en fresco y que puedan reconocer y ya después cuando vayan al campo a ver uno, pues conozcan un poquito más. Y que no les dé miedo, ¿no? Porque hay que decirlo, las mamás siempre es así de no vayas a agarrar ese hongo y no te lo vayas a comer y a veces tienen razón porque hay algunos que sí son tóxicos, pero aquí estamos viendo el programa que tienen ustedes. Cuéntenos, por favor, porque hay una sección que me llamó bastante la atención, que es la gastronomía. Como todos a los que nos gustan los hongos, es así de, a ver, ¿cuáles se pueden comer, cuáles no? ¿Quién va a dar esta plática? Esa plática va a ser una sobre intoxicación de hongos que va a ser en el museo el 8 de julio. Esa la va a dar un biólogo que él ha estudiado mucho los hongos, sobre todo porque en las regiones donde ahí está el bosque, mucha gente sí tiene esa costumbre de ir a comer hongos. Entonces, se han envenenado niños porque ven el niño que su papá lleva un hongo. Entonces, él cree que todos los hongos son iguales, entonces por eso hay intoxicación. Entonces, un poquito para darle a conocer a la gente. Y aparte, pues nuestra muestra gastronómica, como lo comentaste, los hongos tienen muchas propiedades. Entonces, hemos invitado a grupos, a chefs, a que lleven sus hongos, sus platillos ahí al museo. Entonces vamos a tener una gran diversidad de platillos. Tenemos gente de una localidad que se llama Yoricostio, que ellos tienen un bosque donde ya colectan hongos, nos van a traer los hongos, porque siempre comemos hongos que el champiñón, que la seta, que el portobelo. No, hay muchos hongos que son comestibles, entonces queremos que la gente los conozca. Quizás a lo mejor no hay a veces en tanta abundancia como para hacer un gran platillo, pero a lo mejor sí alcanzamos a sacar unos taquitos de algunos hongos que son muy ricos y sobre todo por las propiedades que es lo que queremos dar a conocer a la gente, que conozca cuáles sí se comen.
Ok, cuéntenos un poquito cómo han sido las experiencias pasadas de esta exposición, cómo ha recibido las personas este tema, porque pues a veces creemos que solo es biología, que no es algo que nos va a afectar en la vida, porque nosotros andamos en los rollos de redes sociales, la política y demás, y de repente nos dicen, oye, los hongos puedes hacer esto, puedes hacer aquello, te pueden servir. ¿Cómo lo ha recibido la sociedad esta exposición? Pues ha sido muy aceptada. El día de la muestra gastronómica en el museo tenemos mucha gente y sobre todo también que tenemos actividades para niños. Vamos a tener juegos didácticos que dibujen, que vean con el microscopio, porque los niños hay que inculcarles esta cultura de los hongos. Entonces es muy aceptada las conferencias, la gente por el desconocimiento. Mucha gente sí le tiene temor porque la noticia luego nos dicen, se murieron porque comieron hongos, pero no nos hablan de las cosas buenas, que hay una gran cantidad que son comestibles. Y luego hay unos, por ejemplo, hay uno muy azul, que por el color luego nos vamos, como el de los pitufos, la manita muscaria que le llamamos ser rojo. Entonces, por los colores decimos, tiene tal color, ese es venenoso. Entonces, también hablarle a la gente de eso, no el color nos va a indicar que es un hongo que sea venenoso. Sí, porque puede ser un color muy tenue y puede ser venenoso. Así es. Ok, Marlene, cuéntanos por favor un poquito de los talleres interactivos que estoy viendo que hay aquí. Además de los niños, ¿las personas adultas que van a poder hacer alguna actividad? Pues están pensados principalmente para los niños, pero está abierto al público en general. Y también las personas, así como los niños, decíamos, sí hay un gran desconocimiento de los hongos. Y se acercan mucho con preguntas como decíamos, que si por el color se come, si por el olor es tóxico. Pero aparte de explicar o de que conozcan las especies, es muy importante para nosotros que no solamente es el punto de vista alimenticio de los hongos, que es muy importante porque tienen todas las proteínas y elementos necesarios para la nutrición. A mí se me hace muy interesante que la gente sepa que esos hongos silvestres que están ahí en el campo no solamente tienen la función de poder alimentar y de poder lanzar un proyecto productivo con ellos, son muy importantes porque si no conservamos los bosques, vamos a perder la diversidad de esas especies en el campo. La gente conoce las especies cultivadas, pero para nosotros es muy importante que también conozcan la gran diversidad de especies silvestres que tenemos y que si no cuidamos el entorno vamos a perder esta diversidad que puede ser fuente tanto de proteínas como de medicina. Se dice que comer hongos regularmente es un aspecto vital de la prevención de muchas enfermedades, porque de los hongos se han aislado tanto antibióticos como anticancerígenos, anticolesterol. Entonces es importante que tengamos la cultura de la prevención, que no la tenemos. Vamos al doctor cuando nos sentimos mal. Eso nos pasa a todos, pero esta y más información vamos a tener después de la pausa, así que no le cambien, seguimos con Buena Vibra. Bueno, yo continúo aquí con Marlene y Enriqueta, que me están hablando de los hongos. Ya hablamos un poquito de lo que va a haber en esta exposición, pero quiero preguntarles de estos famosos hongos que todos están preguntándose, ¿cómo identifico si es un hongo alucinógeno o no es? Esa es una pregunta interesante porque tanto con los alucinógenos como con los comestibles la gente te pregunta, ¿y cómo sé? ¿Cómo puedo reconocerlos? Y siempre los que trabajamos con hongos siempre decimos, no hay ninguna receta para saber si este hongo es tóxico, es alucinógeno o es comestible. ¿Qué es lo que se necesita? Es conocer perfectamente su morfología. Ok. Distinguir sus olores, incluso sus sabores. Generalmente los hongos tóxicos, al ponerse un pedacito de la carne en la punta de la lengua sin pasárselo, inmediatamente van a dormir o a picar mucho la lengua. Pero esto no se lo recomendamos. ¿Qué es lo que recomendamos? Que solamente los expertos les pueden decir. Los expertos o la gente que de manera tradicional por años ha reconocido en el campo y utilizado los hongos. Ok, entonces hay que hacerle caso a nuestra abuelita cuando nos dice hijo, o a nuestra mamá, ese hongo ya lo probamos, no debes de comer, ¿verdad? Así es. Ok, cuéntenme un poquito también de las investigaciones que se llevan a cabo ahorita en la universidad, porque sabemos que, ¿qué tal los chicos en la respuesta de los hongos? ¿Sí es así de que, ay, los quiero estudiar, o qué es lo que están haciendo ahorita? Sí, como decíamos antes, los hongos son muy llamativos. En la universidad hay
diferentes grupos que trabajan los hongos en diferentes aspectos. Hay investigaciones de los hongos microscópicos que son plagas tanto de animales como de las plantas. Hay investigación ahorita, tenemos en la facultad un doctor que se está especializando en las trufas, esos hongos que crecen enterrados, que son muy cotizados en Europa, aunque aquí en México no se han encontrado trufas muy grandes como para utilizarlas en el arte culinario, pero es una investigación muy importante porque no se conocen las especies de hongos, se llaman hipógeros, que crecen enterrados en el suelo. También hay una investigación importante sobre los hongos como indicadores de contaminación ambiental, el caso de los líquenes, que son hongos, las rosetas que vemos en las rocas, en las piedras, son un tipo de hongos. Y ahorita hay una investigación sobre un monitoreo alrededor de Cepamisa para ver qué tanto contaminantes absorben estos hongos. Entonces, también los hongos como indicadores de metales pesados, hongos que son capaces de absorber metales pesados en efluentes, en desechos de las industrias. Esa es la investigación, podríamos decir, más de vanguardia, y además todo lo de documentar la diversidad de hongos y líquenes, porque es un grupo que, aunque es muy interesante, hay pocos especialistas. Marlene, qué interesante esto que nos dices, cómo los hongos absorben la contaminación, absorben los metales pesados, y por eso tenemos que tener cuidado de lo que consumimos, no tanto de que el hongo a lo mejor supongo que hay algunos tóxicos por naturaleza, pero lo que están absorbiendo de nuestro ambiente es lo que nos tiene que preocupar. Y aprovechando este tema, cuéntanos cómo surgen los hongos, o nacen nada más así, o cómo se dan. Bueno, los hongos producen esporas que están abajo del sombrerito, de los que tienen sombrero, o adentro de una bolita que tienen. Estas esporas salen al ambiente y al caer en suelo húmedo o en un sustrato húmedo van a germinar en un micelio, que son unas fibritas como unos hilitos muy delgaditos, que a veces si levantamos una roca o una hoja y vemos esos filamentos. Ese micelio se queda en el suelo, en el sustrato, a veces 1, 2, 3 años, puede que fructifique al siguiente año o que no fructifique. Entonces hay especies que fructifican cada año, hay especies que fructifican cada 2 años, ¿sí? Y es muy importante el ambiente donde fructifican, como decías. Yo no recomiendo, por ejemplo, hay champiñones silvestres que en un camellón lo puedes encontrar, que en los jardines de un centro cultural o un centro deportivo. Yo a la gente que me dice, ¿este champiñón se come? Sí, sí se come, pero aguas con el lugar donde se desarrolla. Como decíamos, son organismos que absorben todo lo que está en el ambiente, en la humedad atmosférica y en el suelo. Entonces yo no recomiendo que la gente se coma los champiñones que salen en un jardín. Un jardín está fumigado, la gente tiene la costumbre de fumigar con químicos. En un camellón están absorbiendo el humo de todos los transporte que por ahí circula. Entonces es mejor los hongos de los bosques. Ok, como el que estamos viendo aquí, ¿qué tipo de hongo sería, Marlene? Es un hongo, es un poliporáceo. Estos hongos son hongos secos, generalmente muchos de estos no se utilizan para comer, aunque sí se pueden comer algunos porque son muy fibrosos. Pero estos son los hongos, en China, por ejemplo, todos estos hongos poliporáceos en forma de repisa son fuente de muchos medicamentos. Los extractos de estos hongos se dice que son buenos como anticancerígenos, antihipertensión, anticolesterol. Ok, habíamos hace ratito puesto un hongo que era rojo con puntitos blancos. ¿Ese tipo de hongo cuál es? Es el famoso Amanita muscaria, que se relaciona con los cuentos de hadas, con los pitufos, y tiene razón, porque los efectos de este hongo, que se considera psicotrópico, son ver las cosas muy pequeñitas o muy grandes. Ok, entonces los que ven hadas tienen razón porque están ahí alucinando, así que ya saben, chicos, si ven hadas, no coman ese hongo, no lo hagan ya, por favor. Hay muchos hongos aquí como este que estamos viendo. Este tipo de hongos, ¿en dónde los vamos a encontrar? Son de bosque, son micorrizas. Este hongo, aunque es tóxico, está haciendo un papel muy importante en el bosque, porque su micelio, del que hablábamos, que está abajo, si lo levantamos, abajo en el suelo está el micelio, está conectado con las raíces de los pinos, de los abetos. Entonces está dándole muchos nutrientes para que ese bosque sea sano. Entonces un bosque sano debe tener hongos. Si no hay un bosque sano, los hongos van a desaparecer y vamos a perder esas masas forestales por la falta de esa asociación tan importante. Ok, entonces la recomendación sería, si yo voy al bosque y no sé qué tipo de hongo es, mejor lo dejo ahí. Así es. Ok, perfecto. Enriqueta, por favor, recuérdanos dónde va a ser la exposición para que los acompañemos. Así es. El día 7 de julio estaremos inaugurando a las 12 del día en la Plaza Benito Juárez.
y después el día 8, que es domingo, los esperamos en el museo a las 12 en una conferencia y a la 1 de la tarde la muestra gastronómica. Y va a estar hasta el día 13 de julio. Estaremos trayendo de los bosques hongos en fresco para que la gente vaya y los reconozca, ya que los hongos de un día para otro algunos se descomponen y se desintegran, entonces por eso haremos varias colectas y los esperamos en el museo a partir del 8 al 13 de julio. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta información. No hay que perdernos esta exposición. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con musiquita y más adelante Tania Bravo, así que no le cambien.